Este es Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 8:02 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:02 hora de Venezuela. El día de hoy estaremos hablando con Benjamín Tripier. Él es economista y además consultor gerencial, porque todos queremos ser exitosos en nuestros negocios. Justamente vamos a hablar sobre esas estrategias gerenciales en Venezuela. Buenos días, Benjamín. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marjorie? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Debemos nosotros prepararnos para el éxito? Es decir, hay que actualizarse con todas estas estrategias gerenciales para tratar de garantizar el éxito de nuestros negocios. No, eso siempre es así. Difícilmente el éxito cuando llega por casualidad, si uno no lo sabe administrar, puede perder esa oportunidad. Y cuando te preparas para él y sabes que es algo que viene, es mucho más sólido, más duradero. O sea que sí, la preparación es importante y en gerencia eso se llama planificación. Una de las bases de la gerencia es anticipar. El gerente debe evitar que las cosas lo sorprendan, que le exploten en la cara, especialmente cuando son de público conocimiento, como son los cambios, como los avances tecnológicos, las condiciones de entorno. Yo podría hablarte muchísimo de lo que puede ser a nivel mundial en distintos tipos de economía, pero estamos tratando de focalizarnos aquí en Venezuela, que pasamos por situaciones muy especiales, entonces nuestra gerencia tiene que ser muy especial también. Uno de los secretos es no improvisar. Cuando una economía está en expansión o cuando está en recesión, es cuanto más se necesita de profesionalismo, de conocimiento, de saber que la contraparte gerencial tuya es confiable, que te puedes apoyar. ¿Quién es tu contraparte? Un proveedor, un cliente, un trabajador, un accionista, un banco, o sea, lo que se llaman stakeholders, tienen que poder confiar el uno en el otro. Y cuando las economías están en un proceso recesivo, pero tratando de expandirse, es cuanto más se necesita seguridad, que haya confianza en el gerente. Benjamín, me encanta que seas economista porque tienes los pies así como en la tierra. A veces los gerentes sueñan mucho y no toman en cuenta la parte de los números. Tomando en cuenta la situación actual económica en Venezuela, ¿cuál sería ese consejo ideal, práctico, que tú le puedes dar a los gerentes? Dos palabras: optimismo informado. El empresario y el gerente, que es una especie de intrapreneur, tiene que ser optimista siempre, buscar lo mejor de cada situación, pero eso no significa entrar en Narnia o entrar en una fantasía. O sea, hay que saber dónde uno está parado y tratar de encontrar, desde el punto de vista de la consultoría gerencial, le llamamos construir una hoja de ruta. ¿Por dónde? Por un campo minado, donde el consultor funciona como una especie de Sherpa, que va poniendo banderitas en aquellos lugares donde no se debe pisar, porque si pisas, explota. Entonces, digamos, en una economía como la nuestra, que está muy acotada por ciertas restricciones que le impiden crecer, su gran oportunidad está en reacomodarse, tratar de optimizar recursos, evitar competir por competir. Cuando dos competidores pueden llegar a ser una alianza estratégica para servir un mercado deprimido y optimizar los costos, optimizar los gastos y lograr un producto que sea lo que el mercado está buscando. O sea, hay que ser creativos. Hay teorías de los años 90 como la competition, que son perfectamente aplicables a nuestro caso hoy en día, que es cooperar con el competidor. Tenemos que tratar de llegar al máximo de competitividad, que es otra palabra que está descuidada, en el sentido de que hay que tratar de optimizar todo lo que se tenga por delante, ¿no? Las Sí. restricciones nuestras de crecimiento están asociadas al sistema de energía, a la provisión de energía. El Producto Benjamín, Bruto. tú eres consultor, por lo tanto tienes el feedback de tus clientes. ¿Cuáles son los errores Sí. más comunes que tiende a tomar un gerente que no es altamente efectivo, eficiente o asertivo? Esperar Sobre a que todo en se Venezuela. golpee. Sí, 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 esperar a golpearse para recién pedir ayuda. Creo que ese es el problema más importante. Como uno va perdiendo la capacidad de anticipación y de planificación, porque dice, ¿para qué voy a planificar si no se va a cumplir?
Sí. Bueno, hay que planificar así no se vaya a cumplir, porque por lo menos sabes cuánto te estás desviando y de qué te estás desviando. Entonces el gerente trata de ir, había una vieja novela por acá que se llamaba Por estas calles, y decía, la filosofía básica era como vaya viniendo, vamos viendo. Bueno, eso Ahora, no Benjamín, puede pero ¿cómo se funcionar. planifica en Venezuela cuando la situación es tan cambiante? No, no es tan cambiante. Es bastante claro. Posiblemente este año haya arrancado con un poquito más de incertidumbre, pero normalmente dentro de la situación que tenemos, las variables no se mueven a mucha velocidad. Tú puedes inclusive anticipar 2 o 3 escenarios y sabes que uno de esos 2 o 3 se va a dar. Lo que siempre hay que tener guardado por ahí es lo que se llama el cisne negro, algo que no esperabas, como en 2019 cuando nos quedamos varios días sin luz, cosas, eso no es planificable. Claro, si tú Claro. tienes un plan B, seguramente lo tienes para un día sin luz, para 2 días sin luz. Entonces el cisne negro es cuando te quedas una semana sin luz. Digamos, ahí es donde esperas que la capacidad gerencial te ayude a tomar decisiones sobre la marcha que sean buenas. Pero no te vayas a creer, no es tan cambiante así día a día, sino que históricamente el chavismo nos ha ido mostrando un cierto patrón de comportamiento que nos permite de alguna manera tener unas bandas contra las cuales comparar y mantener un sentido de dirección, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algunos empresarios, por ejemplo, aprovechen una situación de crisis para convertirla en una verdadera oportunidad? Bueno, lo primero es ser empresario, ¿no? Que yo quiero separar a aquel inversionista que de repente se encuentra con dinero y compra una empresa o entra en un negocio o importa para exportar. Digamos, puede o no tener el gen del empresario. El gen del empresario es alguien que no dilapida, que maneja bien sus costos, que optimiza el gasto, que apunta a si contrata a alguien de buena calidad y no por ser un amigo, etcétera. Hay unas características que hacen que el éxito de hoy pueda replicarse mañana y pasado. Lo otro, que son los éxitos de hoy, que aparece muchísimo, como el que compra algo en el exterior barato, va y lo vende, si recuperó bien, si no recuperó se sale del negocio. Y el empresario es aquel que es capaz de sembrar una empresa, una planta que tú dices, bueno, esto sé que no lo voy a recuperar en 2 o 3 años. Entonces ahí es donde cambia y donde tienes el éxito duradero. Pues yo siempre me pregunto, cuando veo el éxito boom, ¿cuánto va a durar? Si tiene las características internas. Y como en general, como consultor, estoy muy en contacto con el mercado, ya puedes anticipar o puedes recomendarle cuáles son las anclas estratégicas que debería utilizar para que no sea un boom y sea algo que dure. Hay que tenerle respeto a los boom porque pueden convertirse en un boom pero explosivo. Mire, me parece tan interesante eso. ¿Cuáles son algunos anclas estratégicos que se pueden utilizar? Porque por ahí dice que lo importante no es pegarla, sino mantenerse. Bueno, para mantenerse hay que pegarla primero, entonces el tema es Sí. cómo haces para identificar aquellos, en una época se llamaban factores críticos de éxito, cuáles son los elementos que hacen que estando anclado a la realidad no pierdas el optimismo y sepas cómo moverte. Hay veces que la soberbia del éxito de corto plazo te hace perder de vista algún tipo de elemento que casi siempre tiene que ver con la fantasía de esto ya se arregló. Entonces te metes en una ola que termina siempre contra una piedra. El tema es cómo vas encontrando los caminos para circular y no hay que perder de vista que tenemos un país con una cantidad gigantesca de pobreza. Eso significa que si tú vas a apuntar al sector del lujo, te asegures que la cadena que está debajo de ese sector del lujo llega hasta la base de la pirámide, que estás contratando desde el que te arregla el jardín, al que te limpia los vidrios, al que te sirve el café y va subiendo en la capa. Entonces ya no importa tanto el nivel en donde entres con el negocio, sino entender que tiene que tener un impacto social, porque si las empresas privadas no nos ocupamos de nuestros vecinos, de los que viven en el país con nosotros, nadie más puede hacerlo. Ya el Estado no tiene la capacidad financiera de poder mantener alimentado al pobre. Entonces el secreto para nosotros los empresarios está en sacar gente de la pobreza.
Esto es un carro con 21 millones de personas arriba, empujado por 5 millones de personas. Cada vez que sacas a alguien de ese carro, el carro se hace más liviano y lo pones a empujar y va más rápido. Entonces, uno de los elementos importantes para ser un empresario exitoso es tener la conciencia no social de la limosna, sino social de que sacar gente de la pobreza también es un buen negocio. Se piensa que el empresario no tiene derecho a equivocarse. ¿Cómo hacer para que no nos gane el desánimo ante una equivocación? Porque también el know-how, el saber que no debemos hacer, nos ayuda en el proceso, es parte del aprendizaje. No, sin duda, y eso es lo que yo te decía, el gen del empresario, ¿no? El gen del empresario es el que se cae y se vuelve a levantar. El que no es empresario se cae y se queda ahí abajo porque no tiene idea cómo seguir, no tiene ese fuego que tiene el tomador de riesgos positivos, creativos, que sirven para mejorar a las sociedades. Este mundo es como es porque el sector privado empezó hace 200 años a tomar espacios. De 200 años para atrás eran los gobiernos, los señores feudales, los que decían para dónde es. Esto se ha democratizado mucho con el advenimiento. La revolución industrial fue una excusa, ¿no? Pero con el haber hecho que el empresario privado sea el generador verdadero de riqueza. Sí, últimamente hemos escuchado hablar mucho de emprendimientos. ¿A qué debe enfrentarse una persona que decide el día de mañana dejar su trabajo para dedicarse a un emprendimiento propio? Bueno, digamos que en el caso nuestro es porque no te queda más remedio. O sea, no hay fuentes de empleo como para que tú digas me voy a emplear. O sea, no es tan cierto en el caso nuestro que el emprendedor es porque tiene la fuerza y está rechazando trabajos para ser emprendedor. Digamos, está siendo emprendedor por default. ¿Okay? Todo esto es importante porque la generación Z, según los distintos perfiles, ya desde la escuela primaria empiezas a verlos como que son más emprendedores, más de compro y vendo esto desde niñitos, ¿no? Entonces, ese ya desde el vamos nace con un gen de emprendedor. Pero en el caso nuestro, que la capa, digamos, activa de la economía entre los 18 y los 40 años salió del país, lo que nos queda son jóvenes que se están acelerando para poder hacer cosas y gente que estaba retirada que no le queda más remedio que regresarse a actividad. Entonces, al perfil nuestro hay que evaluarlo en el contexto en el que estamos. No necesariamente un emprendedor, si no lo acompañas a qué hacer con el dinero, porque el Estado está dando créditos, no muy grandes, pero son importantes, para emprender. Pero ese señor recibe sus $5,000 y los va a perder porque no tiene el acompañamiento, no hay un sistema de emprendimiento. Hay iniciativas que a lo mejor maduran, prosperan y se convierten en un sistema de emprendimiento. Pero en general el emprendedor nuestro, como te decía, es porque no tiene más remedio que emprender si quiere sobrevivir. Claro, no es una opción, sino que como los sueldos no alcanzan, entonces eso te obliga a dar un brinco y a tratar de buscar otros ingresos. Qué interesante Es todo eso. este tema, Benjamín. Hay quienes tienen el dinero pero no saben en qué invertirlo y hay quienes tienen muy claro en qué invertirlo pero no tienen el dinero, ¿no? Entonces son cosas fundamentales. Me encantaría que más adelante nos hablaras acerca de todas estas opciones de financiamiento. Sí, pues al mismo tiempo soy presidente de una casa de bolsa, Acciona Casa de Bolsa. Entonces ahí en ese mercado de capitales tú ves la diferencia entre los excedentarios y los deficitarios. ¿Cómo haces para juntar a alguien que tiene excedentes y no sabe qué hacer con ellos con el que realmente los necesita? Y cuando los juntas es donde se da ese impacto virtuoso que hace falta confianza, bueno, y también hace falta dinero, ¿no? Estamos en una economía muy chiquitita, este, una economía muy chiquitita que tenemos que ver cómo la optimizamos para sacar el país adelante, ¿no? Así es. Bueno, eso lo podemos dejar para otro programa bien interesante. Hemos visto que todas estas historias de personas que han logrado sus objetivos en sus empresas han tenido alguien que ha apostado a ello, que ha colocado como ese dinero para dar el primer paso. Muchísimas gracias Así por es. este tiempo, Benjamín. Feliz día. Gracias a ti, Marjorie. Igual para Un ustedes. abrazo. Estábamos conversando con Benjamín Tripier. Él es economista y además consultor empresarial.
Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días, se los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y volvemos con más.